¿Bien? En ese punto, las ideas de esta relación se circunscriben fuertemente a este punto de la historia humana, destinada a ¿qué? A desaparecer todo el progreso del conocimiento. Porque aquí tenemos que tomar en cuanto a la existencia de Dios un parámetro muy importante, un fundamento, una base fuerte, que no solamente es que Dios existe, sino que yo acepto la existencia de Dios. Aquí este punto es sumamente importante. No es propiamente hablar de Dios en el sentido intelectual, sino desde la postura de la voluntad. Querer aceptar la presencia de Dios. Entonces no solamente estamos sujetos a un punto de temática intelectual, sino a un punto primordialmente volitivo. Querer reconocer la presencia de Dios, querer hablar de Dios y querer establecer la aceptación de la existencia de Dios. Ese es el punto. Entonces, el cristianismo, por ejemplo, asume cuanto hay de bueno en la investigación y la adoración del hombre hacia Dios. Significados del camino hacia el conocimiento del único Dios verdadero, que se ha revelado en la historia de la salvación entregada al pueblo de Israel y que ha venido a nuestro encuentro haciéndose hombre en Jesucristo como Dios, Dios hecho hombre. Bien, el verbo encarnado como se establece en la Sagrada Escritura, pero no me voy a sujetar única y exclusivamente al sentido religioso por el sentido del concepto cristiano, sino aquí cómo entender que hay una palabra hebrea que las antiguas religiones semíticas establecían con un concepto en arameo. En arameo se dice holm, en una palabra aramea, holm. La palabra holm es un vocablo muy gutural. Implica la presencia de Dios entre los hombres. En una palabra, las antiguas religiones semíticas ya aceptaban que había una implementación de cómo Dios se hacía presente entre los hombres, cómo actuaba en la civilización, cómo actuaba en el intelecto del hombre, en la voluntad del hombre, en el desarrollo político, en el desarrollo social. Es Dios operando entre el género humano. Esta postura muy antigua, es una postura de más de 6.000, 7.000 años, establece entonces un ordenamiento, un ordenamiento muy interesante en cuanto al sentido operativo de hablar de Dios. El tema de Dios, bajo esta perspectiva histórica, bajo un concepto muy antiguo, es una palabra de 7.000 años de historia. Son conceptos lógicos muy antiguos. Habría que desarrollar aquí un poco el conocimiento del arameo y del hebreo. ¿Bien? Pero el arameo y el hebreo antiguo, estamos hablando aquí del lenguaje semítico, ya muy antiguo, emparentado con el antiguo idioma sirio, sumerio, caldeo, de aquellos años. Sí, o sea, más de 5.000 años de historia. Este término es más antiguo que el mismo Egipto. Es una palabra sencilla, holm, en sentido arameo, que implica esta situación que estamos tratando hoy en día. Hace miles de años ya este concepto implicaba entender la presencia de Dios entre los hombres. Cómo Dios operaba en razón de la humanidad. ¿Bien? Y ya en el sentido cómo se concreta la temática cristiana, la temática de los católicos, cómo implica esta terminología antigua y se hace presente en Cristo. Es decir, cuando nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, et carum factum esse, habitavi in nobis, es esta expresión, estas palabras en latín que explica el Evangelio según San Juan,
et carum pactum est, es decir, y se hizo carne, et habitavit in nobis, y habitó entre nosotros. Estas palabras tan expresivas del Evangelio según San Juan indican precisamente el entendimiento de este vocablo del antiguo arameo. Dios entre nosotros. Pero ya esta cuestión de la temática de Dios, de hablar de Dios, social, política, etcétera, ya implicaba una situación desde el origen propio de la humanidad. Cristo viene a coronar esta situación, este vocablo, esta etimología. Hay que tener cuidado aquí, por eso no a gente que le gusta leer la Biblia, no debe leer la Biblia tan abiertamente, tan libremente, porque no la va a entender nunca. Habría que saber muchas cuestiones culturales, de idiomas antiguos y cuestiones de ese tipo. Entonces no es tan fácil, no es tan sencillo. Pero bueno, la temática en este punto, el argumento filosófico, la convergencia y la reacción de la convicción, se sujeta ¿a qué? A que los hombres deben comprender con mayor o mayor profundidad toda la cuestión dependiente de la formación cultural que nosotros tengamos. Se espera que el hombre por lo menos tenga la formación inicial de abrirse al conocimiento intelectual, Y quien corona la perfección del argumento intelectual es el tema de Dios. Sobre cualquier tema, sobre la física nuclear, sobre la física cuántica, sobre la química, la biología, cualquier situación, eso no importa. Lo quien corona en razón del intelecto de los temas es Dios. Entonces esto se expone y se recorre a lo largo de la historia por teólogos, filósofos, religiones, culturas, civilizaciones, gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, todas las épocas, todas las culturas, todas las civilizaciones han manejado la temática de Dios. Pero aquí es importante hacer mención que curiosamente nuestro contexto actual, nuestra sociedad, es la sociedad más absurda a lo largo de la historia de la humanidad. Nuestro tiempo es el peor. De todos los tiempos habidos y por haber, civilizaciones, culturas y todo, esta época es la peor. Porque estamos superando los desórdenes morales de la antigüedad. Tanto en grado como en cantidad. Es decir, por ejemplo, Sodoma y Gomorra era una población de unos no más de 1000 personas. ¿Cuántos maricones había? Unos 500 maricones. En la actualidad son millones, aunque es una minoría, pero son millones. Entonces la calidad degenerativa de aquella época pues era una cuestión muy simple. La calidad degenerativa de hoy en día es exponencialmente gigantesca. Estamos hablando de más de 2000 formas específicas de degeneración sexual en la actualidad. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo exponencialmente eso se ha degenerado. Por tal motivo, la temática de Dios en la actualidad es más complicada. Por un lado hay mucha gente que lo acepta, pero esta aceptación de la temática de Dios está muy tergiversada por un subjetivismo relativista encanijado. ¿Bien? Digamos que el problema intelectual que vive en nuestro tiempo, nuestro contexto intelectual, nuestro contexto social, psicológico, cultural, de civilización, es de una subjetividad elevadísima, muy relativa. ¿Bien? Entonces, el absurdo establece eso. Entonces, cuando hablamos de Dios, establecemos ese punto del tema de Dios, estamos nosotros entonces cayendo en cuenta que estamos utilizando pruebas erráticas. Ahora bien, ¿cómo hablar de Dios? Hablar de Dios significa entonces reconocer las vías hacia la existencia de Dios. Primero, vamos a normar el intelecto del hombre y la voluntad del hombre. En razón del intelecto del hombre, tenemos que hablar de la existencia de Dios bajo argumento intelectual. Y vamos a hablar de la existencia de Dios en cuanto que el hombre acepte vivir conforme a Dios. Ese es el punto. ¿Bien? Cuando hablamos de las vías hacia la existencia de Dios,
también se llaman pruebas de la existencia de Dios. Bueno, es necesario entonces que estas pruebas no las tomemos en el sentido de la ciencia matemática o de las ciencias naturales o de las ciencias sociales. Hay que tener mucho cuidado. Ninguna ciencia explica nada. Ninguna ciencia explica nada. Eso es importante saberlo. ¿Bien? La ciencia solamente demuestra hechos particulares, ¿verdad? Pero no interpreta ni explica. No hay argumento científico, pues, no podemos nosotros argumentar como se argumenta hoy en día. Es que está comprobado científicamente. No. La ciencia no comprueba nada. La ciencia solamente comprueba una cosita así, una particularidad. Es lo único que comprueba, nada más. ¿Bien? No podemos nosotros hablar de la existencia de Dios bajo la dimensión de una realidad de contexto científico. ¿Bien? De la matemática, de la química, de la física. No se puede hacer eso. No se puede y no se debe hacer eso. ¿Bien? Entonces, en este punto, el sujeto que conoce debe entonces establecer una formación intelectual sobre la realidad absoluta de Dios. Vaya, Dios es un término dentro de la lógica, un término unívoco. Y al ser un término unívoco, lógicamente, un epíteto lógico unívoco, no hay manera de hablar de Dios de otra forma. Es única y es absoluta, incluso en la lógica. ¿Bien? Cuando hablamos del concepto unívoco, del término unívoco, significa que solamente hay una forma de hablar de eso y se acabó. ¿Bien? Entonces, el epíteto Dios, el concepto Dios, tenemos que abordarlo de una forma unívoca. Es importante entender eso. ¿Eh? Estoy hablando de lógica, de concepto, de palabras, de términos. ¿Vamos? Y si como un término lógico es unívoco, tanto en las determinaciones de la razón humana como en el desarrollo del intelecto, tiene que sujetarse al mismo nivel de desarrollo, de forma unívoca. Y si es una forma unívoca, la realidad y la dimensión del tema de Dios es absoluta. Es única, es absoluta. No hay relativismo en materia de concepto de Dios. ¿Por qué no puede? También en el sentido digamos, del sentido común. Por sentido común no podemos relativizar el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién lo conoce? ¿Quién lo ha visto? Nadie lo ha visto, ¿Cómo puede una persona, alguien, incluso idiota, tonto, ignorante, estúpido, por muy científico que sea, relativizar la temática sobre Dios? Si a Dios nadie lo conoce. Nadie lo ha visto, nadie sabe qué es, cómo es, qué cosa establece. Aquí voy a tomar el concepto directamente. Bueno, lógicamente que como cristianos ya reconocemos la persona de Cristo, entonces Dios encarnado. Ya sabemos cómo es Dios, en el sentido de aceptación, de fe. Pero aquí no vamos a hablar de la fe todavía. La fe vamos a operarla en otro punto. Como lo dijimos al inicio, ¿no? El tema de Dios en materia de fe, tenemos que alejarlo del sentido de la credulidad. No vamos a sujetarlo a la creencia, sino al argumento. Aguas, ten cuidado. Porque si hablamos de la creencia, no tiene caso argumentar. Creer algo no necesita argumentación. Ya lo creo. ¿Para qué lo argumento? No me interesa. Ese es el punto. Pues caer en el recurso de la fe no tiene caso argumentar nada. ¿Para qué? No, por necedad, por ignorancia, por imbecilidad. No voy a aceptar el argumento de nada. Lo que hacen los protestantes, lo que hacen los fanáticos. El fanático, por miles de argumentos que tú les des, nunca van a aceptar nada. Jamás. ¿Bien? Ese es el punto. Entonces, en razón de la especificidad del contexto filosófico, intelectual, etcétera, en el cual la vía de la existencia de Dios se tiene que desarrollar siempre partiendo de qué, de cómo el hombre
deviene intelectualmente, el devenir intelectual. Es una temática filosófica. Cuando nosotros hablamos del devenir, el devenir es muy antiguo, el tema del devenir, así se llama, el devenir. Lo establece antiguamente Anaximandro, ¿bien? La filosofía antigua, la filosofía clásica, en contra de Parménides, ¿bien? El monismo estático de Parménides, una temática filosófica. Aquí en el sentido actual, en la reflexión filosófica, el tema de Dios en el hombre, en cuanto al hombre, es una temática que se llama el devenir intelectual. Es decir, el llegar a ser. ¿Bien? Porque también otro punto muy importante que hablábamos sobre Dios, el tema de la metafísica. Hablar de Dios es establecer una temática metafísica. Y en este aspecto metafísico hablamos del devenir en el intelecto del hombre del conocimiento de Dios. Es decir, en el hombre no es perfecto el conocimiento que tenemos sobre Dios. Por lo que hablamos de un devenir intelectual. Llegar a ser más perfectos en cuanto al tema de Dios. Bien, ese es el punto más importante, el argumento más interesante. Vamos ubicándolo en cuanto a la formación específica de las pruebas de la existencia de Dios. No pueden entenderse en el mismo sentido de las pruebas utilizadas por las ciencias experimentales. Probar la existencia de Dios no es lo mismo que probar la fórmula del agua. ¿Sí? Si yo compruebo químicamente la fórmula del agua, ya explico las partículas, ¿no? Moleculares. Dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Bien? Entonces esa ya es una determinación comprobatoria material del orden del agua. No, en cuanto a la prueba de la existencia de Dios, no se aplica en el sentido de la dependencia del argumento científico. Aquí implicamos el argumento metafísico, filosófico. ¿Bien? Incluso entonces, hablar de Dios no es tan fácil, aunque es un tema que socialmente toda la gente lo utiliza arbitrariamente, o no lo utiliza por vergüenza, por, no sé, por cualquier situación. Entonces, es necesario que cuando nosotros aceptamos hablar de la existencia de Dios, debemos utilizar la prueba donde debemos deducir con claridad el hecho que Dios es un objeto intelectual, es un ente de razón, ¿eh? Una entidad de razón, que no implica una comprobación o una probatoria material o corporal. ¿Bien? Vaya, porque el problema de la gente, el grave problema de la ignorancia de la gente, no solamente es querer comprobar material o corporalmente a Dios, sino incluso los que tienen ya la fe en Dios, quieren comprobarlo como un manipulador, el que guía los destinos del hombre, así, arbitrariamente, porque Dios lo quiere. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Porque es la voluntad de Dios, porque pastores, incluso católicos también, ¿no? ¿Cuánta gente habla? Es que con el favor de Dios, con la licencia de Dios, si Dios quiere, si Dios lo permite, es una implicación arbitraria donde el tema de Dios rompe la libertad del hombre. Y Dios, como Dios, nunca atenta contra la libertad del hombre. Bueno, se dice por una razón de fe. Es una cuestión, digamos, de sencillez, incluso hasta de humildad. Pero el problema es que mucha gente ya no lo utiliza en materia de sencillez. Es decir, ya no es una frase de sencillez. Más bien es una frase de pereza. Ya la gente ya no implica, ya no se esfuerza, ya no existe el rigor de hacer las cosas. Ya lo dejo así a la deriva, ¿no? Que Dios lo quiera, que si Dios lo permite. No, espérate, es que ni... a ver, entender intelectualmente bajo la prueba de la existencia de Dios. Dios nunca atenta la libertad del hombre. Jamás.
Entonces, el punto del mote de que si Dios quiere, de que si Dios lo permite, debe quitarse. ¿Por qué? Porque es un error. No, el que la gente diga con una falsa modestia, con una falsa humildad. Sí, pero es justificar la propia pereza. Es justificar mi falta de disciplina, mi falta de moral, mi falta de trabajo, mi falta de actividad. Ay, que Dios quiera que mi hijo salga adelante. A chingar. Dios no va a querer eso nunca. Dios no se establece en el parámetro de una psicología humana. Quien debe operar en que tu hijo salga adelante eres tú como padre. Disciplínalo. Órale. Ese es el punto. Ojalá Dios me permita. ¿Por qué? No, es una tontería. ¿Sí queda claro? Entonces, ese es el punto. Como que estamos tergiversando demasiado el presupuesto de la temática de Dios. Por un lado, somos altamente ignorantes en tratar el tema de Dios. Y por otro lado, somos arbitrarios en cuanto a la aplicación del uso de la propia libertad. Justificamos nuestra pereza, nuestra flojera, nuestra inmoralidad. Ese es el grave problema que nosotros. El punto es que la prueba de la existencia de Dios debe siempre entenderse en el mismo sentido que las pruebas utilizan por la filosofía, por el entendimiento, por el sentido común. Deducir con claridad el hecho de que Dios no es un objeto de nuestra experiencia natural. Es decir, incluso como seres humanos que queramos tomar en cuenta el tema de Dios, como Dios me dio a entender, no se puede. ¿Bien? Dios es un recurso de perfección, es decir, hablar de Dios en un sentido personal, sí lo puedo hacer, pero con una clara razón. ¿Cuál es la razón que yo debo utilizar a Dios? Si yo quiero hablar de Dios, conocer a Dios, vivir conforme a Dios, lo tengo que hacer en el sentido de que el concepto Dios me jale o me guíe hacia la perfección. Hablar de Dios con propiedad, de sabio, de intelectual, es un error. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo conoce. Puedo implicar especulativamente muchas cuestiones sobre Dios, pero hablar de Dios con sabiduría no se puede. Entonces, ¿cuál es el recurso de querer establecer la prueba de la existencia de Dios, hablar de Dios? Que el tema Dios jale al hombre a ser más perfecto. Es decir, a cumplir con esas palabras del Evangelio según San Mateo. En el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, se escribe con toda realidad en donde las palabras de Cristo le dice a la humanidad, estote perfectos, sicut patrem vestum perfectus est. ¿Qué significa? Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero ese es el punto. Eso es lo que escribe San Mateo tomando las palabras de Cristo. Hablar de Dios perfecciona al hombre. Pero hablar de Dios en el sentido de argumento lógico, de argumento racional, de que uno conciba cómo jalo, cómo camino, cómo me guío hacia la perfección. Ese es el punto de la temática de Dios. Por tal motivo, Dios lo deducimos con claridad del hecho de que Dios no es objeto de nuestro conocimiento empírico, porque no se puede. Empíricamente, vaya, experiencia y todas esas cuestiones. Nos sujetamos en aspectos muy concretos, muy particulares. ¿Bien? ¿Queda claro? ¿Hasta aquí preguntas? Oscar, ¿quieres que escribe tu pregunta? Si quieres preguntar algo, por favor. Doña Irma, Omar. Entonces, ahí ¿cómo se comprueba la existencia de Dios? Por la propia naturaleza. ¿Cómo lo de la naturaleza? A ver, ¿cómo lo harías tú? Ya se dice que el hombre es la semejanza de Dios. El hombre está hecho por la semejanza de Dios. Ajá. Nada más.
¿Cómo? Pues nada más tengo como esa referencia de que Dios es perfecto por el hecho de que todo lo puede. Sí, pero el problema aquí es cómo concibes tú la perfección. O sea, vete desde tu lado. O sea, querer entender a Dios como una entidad perfecta, teóricamente lo decimos. Pero el problema aquí no es el proceso teórico. Aquí el proceso es la realidad. Es decir, hablar de la perfección de Dios no es teorizar la perfección de Dios, sino comprender del hombre el concepto de perfección. Es decir, si yo le preguntara a doña Irma, para usted, ¿qué significa perfección? ¿Cómo entiende la perfección? Ya. Pero el punto es, ok, teóricamente usted me dice lo que ya está acabado, que está terminado, que ya no necesita nada. ¿De acuerdo? ¿Qué conoce en su vida o en el plano de lo que vive, o de lo que conoce, o de lo que tiene cerca, para usted, qué está acabado? ¿Qué conoce que ya esté acabado? Vulgarmente leemos en los comercios, ¿no? Trabajamos los acabados. Acabados de baño, de carpintería. Es decir, si nos damos cuenta, en el sentido popular, digamos en el sentido cotidiano, utilizamos el sentido de la perfección como un lenguaje popular. ¿Bien? Hablamos de lo completado, de lo terminado, de lo acabado, de la no necesidad, ¿no? Vulgarmente, popularmente lo hacemos. Pero en realidad, en la conciencia, en un concepto de pensar más allá, sin necesidad de estudiar filosofía, ni teología, ni ser grandes doctores de ciencias, nada de eso, sino en el sentido, digamos, personal. ¿Cómo concibe el hombre la razón de lo perfecto? Sí, pero si yo no conozco a Dios, yo no he visto nunca a Dios, ¿cómo puedo yo hablar de la experiencia de lo perfecto? Sí, claro, pero incluso en la creencia, incluso en la fe, ¿puede el hombre concebir la razón de perfecto? Ahí está el problema. O sea, el punto es que lo utilizamos en lenguaje vulgar, en lenguaje común. ¿Bien? Pensamos que por construir, por hacer una tarea, por hacer un trabajo, por hacer el aseo, por cocinar, pensamos que llegamos a completar nuestra tarea. Cotidianamente, pero aquí entonces vámonos hacia el sentido real de la lógica. Pero le llamamos perfecto, ok, sí, la idea la tenemos. En el sentido popular, en el sentido más vulgar, no importa. Todos los seres humanos le decimos perfecto a una razón que parcialmente se terminó. Pero una vez que yo terminé, o que ya terminé de cocinar un caldo de pollo, ya lo terminé. Ya está cocinado, ya terminé de cocinar. En el momento que yo opero en la experiencia de la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Saborear. Es lo que significa saber. Saber significa saborear. Entonces, ya una vez que yo me siento a saborear ese caldo ya terminado,
Entonces, el momento de la probatoria, en el momento de acercarme a probar, ¿qué sucede? Te das cuenta de... Que le faltó sal, le faltó sazón, está duro, se pasó. ¿Qué sucedió? Ese es el punto, ¿no? O sea, vulgarmente, de forma muy popular, nosotros hablamos de lo acabado, hablamos de lo terminado. Pero en el momento de establecer la razón de la sabiduría, saber significa saborear, experimentar directamente aquello que se cree terminado. Entonces, en el momento que yo me acerco a ese punto, entonces me doy cuenta que se rompe ese sentido de lo terminado, de lo completado. Se rompe, ¿no? Ahora bien, eso es lo mismo que pasa en razón del tema de Dios, como un objeto de nuestro conocimiento empírico. Pensamos o que nunca lo vamos a poder lograr conocer, o vaya, hay muchas implicaciones en el sentido de la gente que habla de Dios o que se acerca a Dios. Aquí vamos a tomar el punto de la religión. El problema de la gente es que cuando habla de Dios religiosamente, no establece el concepto lógico de religión. ¿Qué significa religión? Religión significa religar, volver a unir. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros observamos, estoy hablando de la prueba de Dios, todavía, estamos aquí tratando de argumentar intelectualmente ese punto, de aceptar que Dios existe. Primero, antes de hablar de las pruebas de la existencia de Dios, el punto número uno es aceptar. Aceptar que por lo menos en razón de esencia, de sustancia metafísica, existe un ente que se llama Dios. ¿Bien? Ahora bien, si yo observo la práctica religiosa de la gente, van a misa, rezan el rosario, van a las horas santas, se confiesan, se bautizan, se confirman, se casan, en el dado caso que sea. ¿Sí? ¿Cómo establezco entonces que la práctica religiosa conlleve en sí una probatoria de la existencia de Dios? El punto es, hay gente que se acerca a la iglesia y hace todas las cosas, pero también hay gente que dice que cree en Dios, pero no hace nada. Nunca va a misa, nunca se confiesa, nunca reza. ¿Bien? O si va, lo hace socialmente, ¿no? Porque le invitaron al bautizo, a la primera comunión, a los 15 años, vamos a una fiesta. Entonces, ¿cómo se concibe aquí ese punto? Si yo tomara el tema de Dios en el aspecto de la religión, ¿qué pasa? Hay un grave problema, no termino de ubicar el proceso de Dios. ¿Bien? No se termina de establecer. La gente que va a la misa, que se confiesa, que comulga, que reza el rosario, que va a las horas santas, que anda en los retiros, que anda siempre haciendo las... A ver, es religión. O las monjas, o los curas. Aquí el punto es, vamos a partir desde el parámetro más importante. ¿Cómo se establece la religión? El primer grado de establecer la religión es establecer el primer grado de relación. El primer grado de relación es que el hombre haga un acto de unión mínimamente con el concepto de Dios. De ahí comienza la religión. Un acto de unión en cuanto que intelectualmente acepto el concepto de Dios. ¿Sí? En ese primer momento es cuando yo establezco el primer movimiento de religión. Ese es el problema. Que muchos de los que van ya sea a los templos protestantes, atalayos, mormones, lo que sea, no importa. Musulmanes, judíos, etcétera, no interesa. El punto es que se falta al primer grado de religión.
El primer grado de religión es establecer la ligación inicial de unirme con Dios. Pero unirme con Dios desde la primera base es aceptar conocer a Dios. Es decir, un aspecto intelectual, una determinación completamente intelectual. Si yo me voy ahorita a la iglesia de la Asunción con todos los huelepedos de curas que están allá adentro, perdón, las cucarachas de templo. Yo les pregunto, a ver, háblenme de Dios. ¿Qué me van a decir? ¿Qué me dirían? ¿Qué es la casa de Dios? No, pero yo quiero que me hablen de Dios. ¿De qué me hablarían? A ver, ¿conocen ustedes a alguien que sea así? ¿Qué dirían? A cualquier cura, o protestante, o ministro, si yo le hablo de Dios, ¿qué me va a hablar? ¿De qué me habla? Me va a hablar, fíjense ustedes muy bien, ¿el ejercicio cuál es? Toda esta gente, sea de la religión que sea, todos lo que van a intentar son argumentos teóricos, infundados. Sí, nadie sabe de nada de Dios. No, me van a hablar de una práctica rara. Es que Dios es amor, Dios ayuda. No, un momento, espérenme. Establecer el primer grado de religión, hablando del argumento religioso, es primero que el hombre se ligue con Dios, pero como idea, acá, que yo acepte intelectualmente a Dios. Primer punto. Y si yo voy con toda esta gente, ninguno de estas personas, ni el obispo siquiera Rangel, si voy con el obispo Rangel y yo le hago la pregunta, me va a hablar no sé de qué tonterías. Y eso se los apuesto. Que nunca me va a decir, si yo le pregunto, a ver, señor obispo, ¿quién es Dios? Y el obispo va a recurrir a una definición de catecismo, a una teorización. Pero nunca me va a decir que Dios es el primer movimiento del hombre en su sentido de aceptación intelectual. Así lo determina Santo Tomás de Aquino. Hablar del argumento religioso en razón de Dios significa primero reconocer que hay una presencia divina. Primero, ¿qué dice Aristóteles? Aristóteles dice, bueno, no puedo hablar de Dios, pero puedo hablar de la consecuencia de Dios. Y dice Aristóteles, Dios es el primer motor. Dios no se mueve, sino que todo lo demás se mueve en razón de Dios. Caray. Es inmutable completamente, inmóvil. No se mueve. Es inmutable completa. Y si yo voy con toda esta gente, el primer argumento que me van a decir es de un Dios que se mueve a lo pendejo. Sí, se mueve, porque es un Dios que implica la libertad, implica la manipulación, implica todo. Ajá, los carismaticoides hablan mucho de eso, pero eso es una herejía. Ese es un argumento contrario a Dios. Un Dios que va y molesta a todos los seres humanos en su libertad, en su voluntad y su intelecto. ¿Bien? La canción que todo mundo canta en la Asunción, en todas las parroquias. Señor, te has venido a la orilla. A chinga, un pinche Dios que va a la orilla de qué? O sea, hay que ser lógicos. Es decir, el tema de Dios implica, en primer lugar, cómo argumentar el tema de Dios. ¿Bien?
¿Cómo empieza esa canción? Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Pinche Dios tan pendejo, perdón. Perdón. Pero eso implica que Dios tiene ojos, que Dios es ¿qué? Una cosa que Dios haya encarnado en Cristo y otra cosa es la razón de Dios. Son cosas muy diferentes. ¿Bien? Vean ustedes cómo somos. Somos ilógicos, es decir, si nosotros analizáramos en el sentido lógico la razón de Dios, y yo me fuera a los templos protestantes, a los católicos, a las sinagogas, a las mezquitas, a los salones de masones, y yo le pusiera atención a lo que dice, me daría cuenta que hay un error encabronadamente gigante. ¿Bien? Y entonces, ¿en qué cree la gente? En realidad, ¿cuál es el Dios como tal? ¿De qué Dios estamos hablando? Si el argumento aristotélico tomista dice que Dios es inmutable, un ser perfecto no se mueve. Y si Dios es perfecto, Dios no tiene por qué moverse en nada. Y si los cantitos y todo es la prédica, es que Dios se acercó a la persona y tocó su corazón. ¡Ah, chinga! ¿Cuándo hizo eso Dios? Un Dios que se mueve para tocar tu corazón es un Dios completamente imperfecto. Y en el momento que se comprueba la imperfección, deja de ser Dios. No. Es el movimiento, es el hombre quien admitió a Dios, pero el movimiento es del hombre. Es hacia Dios, no Dios hacia el hombre. ¿No? O hay unos curas o tontos que dicen, Dios cree en el hombre. ¡Ah, chinga, cabrón! O sea, somos nosotros los dioses de Dios. Dios cree en mí. O sea, cambiamos, tergiversamos. ¿Sí queda claro? Desde ahí comenzamos la primera prueba de Dios. La primera prueba de Dios es el argumento lógico. ¿Cómo entonces implicamos comprobar la existencia de Dios? La primera es la conciencia personal. La primera. Entender por lógica la razón de quién soy yo con respecto a Dios. A Dios yo no lo puedo ver, no lo puedo conocer, pero a mí sí me puedo conocer. ¿Bien? Entonces, me muevo en la primera prueba de Dios. Yo tengo que partir ¿de qué? De lo que sí conozco, de lo que sí puedo comprobar. No a Dios, sino a quién. A mí, de forma personal. ¿Por qué? Porque lo dice la Sagrada Escritura y lo dice la lógica. El hombre fue creado a semejanza. Pues si quiero conocer a Dios, ¿desde qué postura tengo que comenzar? De la personal, de la conciencia personal. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? Ahí implicamos entonces que muchas veces, por mucho que recen el rosario y canten pendejada y media y que vayan a misa y eso, sí hay que ir, claro. Pero no a la forma idiota, ¿sí? Sino a la forma racional. Si Dios creó al hombre, lo hizo racional. Dios creó al hombre racional, lo creó inteligente. Por tal motivo, entonces, el primer movimiento para comprobar la existencia de Dios es aceptar a Dios, porque yo soy hechura de Dios. Ese es el punto. Y si yo quiero conocer a Dios, primero me tengo que conocer a Dios. ¿Queda claro? Es el argumento lógico religioso. ¿Vamos bien? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? Aguas, no es tan fácil, ¿no creen ustedes que es? Aguas, implica mucho seso. Pero es un sentido común, ni siquiera es una cuestión de leer tantos libros, simplemente la operación del sentido común. La lógica natural, una lógica espontánea, muy concreta, muy específica.
En el punto concreto, entonces, para establecer una relación con Dios, ¿tengo que asistir a la iglesia? No. En el sentido real, no. Pero en el sentido de creencia, en el sentido de fe, sí. No en el sentido, vaya, que para conocer a Dios tenga yo que ir a los templos y escuchar a los curas. No. Pero si Dios, siendo Dios, lo establece y nos ató a eso, esa es otra cosa. Es diferente. ¿Sí queda claro? Y ahí entonces se justifica por qué rezar el rosario, por qué ir a misa, por qué confesarse, por qué bautizarse, por qué casarse. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Vamos bien? ¿No hay problemas? Oscar, si tienes preguntas, adelante. Escríbelas. Bien, ¿vamos bien? Permítame. ¿Qué pasa, doña Irma? La veo medio nerviosilla. ¿Todo bien? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Todo en orden? Oscar, si quieres escribir, escribe, no hay problema. Y esto que no puedes habilitar tu micrófono. ¿Dónde estás? ¿Ya estás en la combi? Ah, bueno, te lo pierdes, pues yo pensé que ibas a venir a Moena. ¿Y eso qué? ¿Podrías llegar? Bueno, como tú quieras, pues. Ya. Moena. En la cafetería, Moena. ¿Eh? Moena. Ahora, independientemente de lo que está escrito, te estoy diciendo, estoy en Moena. Bueno, como tú quieras. Órale. Vale, adiós. Vale. Dice que estoy en Morena. Bueno. Eso te estoy diciendo. Aquí a Omar. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, ya no me dijo nada, Israel. Dice... Sí. Interesante. Sí. ¿Por qué? Porque a ver, preguntas, mi Irma, participaciones. ¿Cómo? Lo que asistir a misa o no. No, sí. Sí, bueno, una cosa es sí, pero el punto de acercarse al rey, el problema es que la gente va sin la argumentación necesaria.
El problema es que nosotros sentimos la necesidad de Dios, la necesidad de religión, pero nunca nos acercamos con una formación adecuada. Cuando el cristiano, cuando va a misa, cuando hace todo eso, lo tiene que hacer en base a una formación precedente, ¿sí?, que está sujeta al catecismo. Precisamente por eso se enseña el catecismo. Pero cuando yo establezco que el catecismo lo da cualquier pendejito que sabe leer y escribir, pues imagínense ustedes el grado entonces de ignorancia que se puede proceder. Vean ustedes, si voy aquí a la iglesia, a la Asunción, a San Francisco, cualquier templo que sea, y veo quiénes son los catequistas, quién enseña el catecismo. Entonces imagínense ustedes por qué hay tantos errores. Ven, tantos errores, tantas cuestiones. Desde la base primordial de quien enseña el catecismo, está más que jodido. Sí, es sumamente importante porque es la formación primaria, la formación primera. Catecismo significa catequizar, enseñar, adoctrinar. Es lo que determina eso. Guiar. Entonces, si quien me está guiando, quien me está adoctrinando, no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo, es griego. Sí, es del término griego, catecismo. Entonces, el punto es ese. Pues hay una deformación social. Por eso la temática de Dios o el hablar de Dios ya no implica en base a una argumentación filosófico, teológico, religioso. Hay graves errores en cuestiones de la temática. Por eso hay tanto problema dentro de la fe. Porque ni aquellos que son los guías de la fe, ni siquiera ellos saben establecer eso. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Más o menos? Omar, ¿más preguntas? Oscar, escribe si me estás escuchando, escribe. ¿No hay más? ¿No hay una cuestión más? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a dejarle aquí para no avanzar más. Don Uber estaba en carretera, Israel está en carretera. Bueno, quizás que les pasó a todos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y deme su correo, doña Irma. Le voy a mandar eso. Oscar, termino aquí la sesión. Nos vemos la próxima semana. Les mando mensaje. Voy a crear un tema ahí.